Tenemos información importante en desarrollo. Vamos a saludar y darle la bienvenida a José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Valeria. A sus órdenes. Primero que nada, para comenzar, ¿cómo recibe este anuncio del plan de vacunación del gobierno mexicano? ¿Tiene fechas, retos y objetivos de logística cumplibles, tanto para recibir las vacunas como para hacer el proceso de vacunación? Bueno, mire, todo eso está sujeto a la disponibilidad, que de repente también los productores de las vacunas, de hecho, este mismo mes, las gentes de Pfizer anunciaron una reducción en la producción del número de vacunas que habían previsto. Pero en principio son laboratorios serios que deberán de cumplir con las entregas a las que se han comprometido. Si las entregas se hacen, entonces pues la pelota ya está en nuestra cancha y habrá que tener todo preparado, la parte logística y la parte que implica los recursos humanos y también los recursos económicos, porque pues no nada más es tener las vacunas, se necesita toda la cadena de frío, se necesita todo perfectamente bien organizado, de manera que no falle la cadena de frío, porque si no, pues las vacunas no sirven, pierden su actividad. Se necesita pues tener todo lo demás, los registros de las personas que van a recibir, y más ahora que de estas vacunas van a ser 2 dosis y se tiene que estar completando el esquema, digamos, en cada persona, y que las personas regresen a los 20 días para que se les ponga la segunda dosis. Y además todo lo que es el registro de farmacovigilancia, para tener la certeza pues de que no hay ya en una aplicación masiva efectos colaterales importantes. Ya vimos el día de ayer 2 casos de anafilaxia en Inglaterra, que pueden suceder puesto que son proteínas y puede haber una reacción a una proteína que es extraña. Sin embargo, todo esto es perfectamente controlable. Creo que el beneficio que se va a obtener con la vacunación es muy superior, y esto nos va a permitir, no de inmediato, no hay que confundirse, cuando se inicia la vacunación y hasta que no esté vacunado más del 60%, 70%, no podemos quitar todas las medidas preventivas de todas las medidas higiénicas, del uso del cubrebocas, que es tan importante, de la sana distancia, etcétera, etcétera, para no caer en la situación de que ya por la confianza, no, ya están vacunando, pero entonces ya se acabó, ya podemos hacer lo que nosotros queramos. Usted conoce y tiene la experiencia sobre las capacidades técnicas de almacenaje, de maquinaria, de refrigeración para mantener esta temperatura. En el sistema de salud tenemos la capacidad, tanto a nivel estatal como a nivel federal, con la ayuda de todos los recursos que pudiéramos tener acceso, para lograr de verdad mantener estas temperaturas, este manejo y la logística a diferentes puntos del país. Bueno, mire, en el caso de la vacuna de Pfizer, que es una temperatura ultracongelante, la verdad esto prácticamente no existe así de manera ya presente en las diferentes instituciones, pero aparentemente el mismo laboratorio va a apoyar de tal forma que va a poner las vacunas en el sitio donde van a ser utilizadas, y tendrán ya dentro de una refrigeración que es la habitual, que de esa sí existe, 5 días para ser aplicadas. Entonces, esto es lo que hay que ver. La distribución, e insisto, lo de la logística, va a haber un apoyo aparentemente también por las Fuerzas Armadas, que esto pues también por el número de elementos que tienen, pues va sin duda a ayudar para que esto vaya llegando a los sitios a donde deben de estar. Había una cadena de frío cuando nosotros terminamos la administración, que se había fortalecido mucho en el 2012 con el presidente Calderón, porque fue precisamente cuando creció muchísimo el programa de vacunación y se vacunaba contra 15 enfermedades. Después, bueno, yo ya no he estado trabajando en el gobierno, pero yo creo que debe de estar o de mantenerse todas esas formas de mantenimiento, no para temperaturas ultracongelantes, pero sí para las temperaturas habituales, -2, -8 grados centígrados.
Sí, y precisamente esa es la duda, porque esta primera etapa con Ciudad de México y Coahuila se prevé que se extienda hasta el año entrante. Entonces, evidentemente para muchos del personal de la Secretaría de Salud, pero también para muchos de los mexicanos, la duda es si de verdad vamos a lograr mantener esas vacunas en las condiciones necesarias para poder ser administradas, justamente por esas temperaturas que maneja Pfizer, que incluso en otros países ha significado un reto mayor. Sí, por eso, insisto, si se organiza todo muy bien, se convoca a las personas para que estén en el sitio donde van a ser vacunadas y hay muchos puestos de vacunación, ya con esa advertencia que pueden tener hasta 5 días después de que hayan sido llevadas por los agentes de Pfizer, bien organizados, pues se pueden aplicar. Al principio, no va a ser tanto problema, 250,000 dosis, pero ya cuando tengamos 12 millones, porque la verdad es que va a haber que estar aplicando para lograr el reto prácticamente 10 millones de dosis mensuales para poder terminar la vacunación en abril del 2000, o en marzo, perdón, del 2022. 10 millones mensuales es un reto mayúsculo y Gatell ayer decía que se va a requerir medidas extraordinarias. ¿Qué podríamos entender, deducir de esas medidas extraordinarias para alcanzar ese ritmo de vacunación diario en todo el país? Otra vez esto se tendrá que hacer con el apoyo de los estados, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, a través de una muy buena organización para poder tener bien dispuestos todos los puestos de vacunación, y también seguramente tendrá que haber muchas brigadas, gentes voluntarias o pagadas, como le hacíamos en las Semanas Nacionales de Vacunación, que se hacían 3 veces al año y en donde pues se lograba vacunar varios millones de mexicanos para una vacuna específica, y eran casi 200,000 voluntarios que se desplazaban en todo el país. Entonces, de poderse hacer, yo creo que sí se puede hacer, ¿verdad? Pero tiene que estar todo perfectamente bien aceitado y que no falte nada, que no falten los recursos, que ya se acabaron las jeringas, que no llevaron esto para acá, que no llevaron para allá. O sea, el diseño de lo que nos presentaron ayer me parece bien, pero haber que ver la parte ya específica, el detalle de cada uno de estos, y sobre todo esta oportunidad que van a tener este primer mes, digamos, de ensayo, entre comillas. 250,000 vacunas no son realmente muchas, para tener un buen resultado e ir incrementando esto progresivamente, porque tampoco van a venir de golpe en el mes de enero. Claro. Los primeros meses llegarán 1 millón y fracción, y hasta que ya lleguen los 12 millones, y entonces ya va a venir el reto mayor. A nivel internacional hay un amplio debate sobre si todos tendríamos que ser vacunados, sobre si la vacunación tendría que ser obligatoria. ¿Cuáles serían estos puntos clave del debate y determinar si debe o no ser obligatoria? Bueno, primero, ya con el 75% de las personas vacunadas se logra lo que se ha buscado, que es una inmunidad de rebaño, que es una inmunidad que no podemos lograrla porque no es ético a través de exponernos a enfermarnos el 75% de la población, porque esto implicaría miles y miles de muertes. Entonces, ya teniendo la vacuna es una forma de cómo se va a lograr la inmunidad de rebaño, cuando ya exista 70% de la población con anticuerpos, el virus cada vez va a ser menos frecuente que se presente. De hecho, yo estoy convencido de que ya a partir de que se ha aplicado la mitad de las vacunas, pues cada vez va a haber menos casos, y menos casos graves sobre todo, porque aun cuando la protección no fuera total a aquellas personas que se enfermen, seguramente no van a ser casos graves, y entonces la mortalidad va a ir disminuyendo considerablemente hasta que llegue un momento que ya los casos empiecen a ser aislados. Insisto, esto será ya para el 2022, pero vamos, por ese lado así se va a ir logrando la inmunidad de rebaño y la cobertura, que no tiene que ser el 100%. De hecho, no va a ser 100%, porque los menores de 16 años no se van a vacunar porque no se tienen estudios específicamente en ellos ni en las mujeres embarazadas. La segunda pregunta que me hace, bueno, ninguna vacuna puede ser obligatoria. Creo que esto es un bien, es un beneficio para la población, y la población tiene que estar consciente pues de lo que aporta y lo que significa estar vacunado. Hay grupos antivacunas, algunos muy fuertes en Europa, por ejemplo, afortunadamente aquí en México no tanto, que sin sustento y sin pruebas se han opuesto a muchas vacunas. Yo creo que las vacunas han demostrado su gran utilidad, son
no medicamentos, sino complementos que ayudan a generar defensas y que previenen las enfermedades. Es una inversión en prevención que redunda en una disminución en gasto, en una disminución en sufrimiento, porque no se enferman las personas. Entonces, ojalá y todo el mundo de los que están considerados para vacunarse, acuda para vacunarse. Que en general, insisto, los laboratorios a los que se les han comprado son laboratorios muy serios y básicamente los estudios que han hecho también han sido estudios minuciosos, por los cuales es bastante segura la vacuna y aparentemente va a ser útil. Habrá que medir después también qué tanto tiempo duran los anticuerpos para ver si se tiene que revacunar pronto o más tarde, en fin, dependiendo de los estudios secundarios que habrá que hacer en el transcurso de los próximos años. Claro. Entonces, la clave es que puede ser la mayor prueba que enfrentamos los mexicanos y las autoridades, tanto de nivel federal como del nivel estatal, porque todo depende básicamente de la logística y de la disposición que tengamos a organizarnos y que se desarrolle este plan de vacunación. En esa medida puede calificarse de alguna manera el plan de vacunación que presenta el gobierno federal el día de ayer, o depende mucho de, en realidad, los resultados que vayan reflejándose conforme pase el año que viene hasta el 2022. Bueno, esto es muy dinámico. Fíjese que cuando empezamos a vacunar contra la influenza H1N1, dado que empezamos ya en diciembre y que ya se había visto que la enfermedad se podía controlar con el medicamento, pues las personas, la ciudadanía empieza a despreocuparse y a no interesarse mucho en la vacunación, y entonces tuvimos que implementar estrategias. Cuando veíamos que la respuesta al principio no era tan intensa, para ir a buscar a las personas y vacunarlas en donde los podíamos encontrar, porque decirle a la gente vaya y vacúnese a su centro de salud, pues no van porque tienen otras cosas que hacer, y mucha gente pues está al día buscando qué comer, buscando el sustento, etcétera, etcétera. Entonces, pues lo que implementamos fue en los sitios por donde pasa la gente, por donde en el metro, por ejemplo, en la Ciudad de México fue una estrategia muy buena que se implementó con el doctor Agüed también, y la gente pasa y entonces pues dice, pues sí me vacuno, estoy aquí de pasada, es gratuita, es buena y sí lo hago. Pero si esperamos a que vayan ellos, a veces puede uno ver que no aumenta en el porcentaje que uno espera, y tiene que llevar un control diario de cómo vamos, en qué porcentaje, para no quedarse atrás y que después no, pues todavía tenemos 30 millones, 40 millones de vacunas y ya el tiempo se nos está acabando. Esto tiene que ser dinámico, un control muy estricto y además una forma de estarlos motivando a través de los mensajes de los medios de comunicación para que acudan las personas a vacunarse. Oiga, pero entonces ¿sí será que concluimos en 2022 esta primera campaña de vacunación? Para el COVID-19 sí se supone que debe terminar el objetivo del 75% de la población en el mes de marzo del 2022, pero bueno, insisto, debe de ponerse todos los esfuerzos, todas las estrategias para buscar de que esto no falle y que no se vaya a tardar más tiempo y que todavía vaya a persistir muchos casos de influenza, de COVID, perdón. Claro, y también había algún debate aquí en el interior del país, interesante ver cómo reaccionaban las diferentes entidades. Muchos cuestionaban por qué Ciudad de México y Coahuila primero para el personal de salud y no otros estados con mayores registros, con mayores índices. ¿Usted a qué lo atribuye y cómo lo evalúa? Pues yo creo que primero es una prueba que en la Ciudad de México, como quiera que sea, hay la mayor cantidad de personal de salud, no quiere decir que en otros lados no. Pero esto pues, no hay que desesperarse, el siguiente mes les va a tocar a todos, o sea, en enero o febrero, y ya en ese momento deberán de estar vacunados, y ojalá y de verdad todos los médicos compañeros y las enfermeras compañeras pues ya vayan para que se vacunen, porque lo van a tener ahí. Entonces creo que esto es más bien una cuestión de organización. El caso de Coahuila lo explicaba el subsecretario, porque pues era un estado que tenía más o menos controlada los brotes, y en donde había toda la disposición y el apoyo del gobierno estatal. Entonces, pues me parece que está bien, o sea, lo que importante es ya arrancar, lo importante es ir viendo cómo va dando los resultados,
esto dentro de la planeación lo más correctamente posible e ir corrigiendo más sobre la marcha algunas cosas que siempre van a aparecer y esto nos faltó y cómo controlamos acá, y, en fin, para poder lograr los objetivos. Para concluir, algunos gobernadores panistas y algunas otras autoridades, incluso a nivel estatal, más local, sostenían que debería de haber un castigo a quien no porte el cubrebocas, porque una cosa es que llegue la vacuna y otra cosa es que la pandemia se haya terminado, pero sí hacen hincapié en las medidas que como ciudadanos podemos tomar para evitar el contagio y reducir el número también en consecuencia de muertes. ¿Debería de ser así, obligatorio el uso de cubrebocas de estas medidas sanitarias? Bueno, ahí entramos en un debate porque, bueno, la gente exige sus derechos, pero no, a veces no quiere respetar los derechos de los demás. Claro. Entonces, debe de ser una cuestión solidaria de todos para con los demás y para consigo mismo. Se ha ya decretado en algunas reformas legales para que esto se vuelva obligatorio en varios estados de la República. Y bueno, vamos, ese es un elemento que es importante, pero pues de ahí, desde mero arriba del mero jefe de todos lados, pues tiene que poner el ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que también, a ver, ¿por qué me vas a castigar a mí si fulanito no se lo pone? Claro. Bueno, le agradecemos... No, pues, sí, perdón. Adelante. Sí, digo, resulta complejo y cuando ya se empieza a afectar también los derechos de las personas, aunque sea en sentido bilateral, o sea, afectas el derecho que no se lo quiere poner, pero él afecta el derecho de que necesita estar protegido. Entonces entramos ahí en discusiones que a veces son interminables y el riesgo pues de que se genere violencia por querer obligar a las personas a ponérselo, pero sí tiene que haber por lo menos cuando ya se decreta pues un castigo monetario o de trabajo comunitario, yo creo. Es José Ángel Córdoba Villalobos, exsecretario de Salud. Gracias por estar con nosotros en Mega Noticias TVC. Para servirle, Joel, y buenas tardes. Buenas tardes.